José Hipólito Izañartu. Muchas gracias por considerarnos en esta entrevista. La primera para nuestra revista de Derecho y Jurisprudencia, Erga Omnes. Usted tiene una trayectoria amplia, se tituló de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un magíster en minoría. Soy de la primera generación de la Gabriela Mistral. De la primera de la generación de la Gabriela Mistral. Y también múltiples diplomados, y de verdad muchas gracias por el tiempo, me imagino que estar muy ocupado. Y queríamos partir esta entrevista preguntándole acerca de cómo tomó la decisión de especializarse en derecho de minería. ¿Qué lo llevó hasta ese lugar? Y bueno, me imagino que debe ser una de la más compleja para muchos abogados. A ver, sí, Camila, bueno, uno siempre dice que hay un dicho que señala por ahí: cuenta tus planes si quieres hacer que Dios se ría, ¿ah? Entonces, uno puede planificar cosas, pero siempre tiene que estar abierto a acoger la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera. A ver, yo me especialicé un poco por lo siguiente. De partida, yo vengo de familia de ingeniero. Mi padre era ingeniero hidráulico, de hecho tenía una empresa de pozo y todo. Así que yo estaba un poco vinculado con los fierros, por decirlo de alguna manera. El único antecedente humanista que tenía es que era efectivamente del colegio los ramos de ciencias sociales, y mucho mejor que las matemáticas. Cuando salí, yo soy del San Ignacio, entre el año 67 y salí el 79, yo entré a estudiar a la Católica geografía. ¿Ah? Entré a estudiar geografía y ahí me di cuenta en realidad que para los números no tenía muchas aptitudes, pero como hice prácticamente tres semestres de geografía, hice todos los ramos de geología que habían y de cartografía. Y después, cuando ingresé a estudiar Derecho, en primer lugar, la minería como actividad siempre la encontré interesante. En segundo lugar, el ramo de Derecho Minería, en la época en que yo lo hice, era un ramo anual y era obligatorio. Tiene mucha base cartográfica, precisamente. Todo el sistema de determinación de las concesiones, todo un sistema cartográfico. Por lo tanto, yo tenía una cierta capacidad instalada, por decirlo de alguna manera, que tenía que aprovecharla. En tercer lugar, yo tuve un muy buen profesor de Derecho de Minería, que era don Carlos Ruiz Bourgeois, cuyo hermano Julio Ruiz Bourgeois fue incluso ministro de Minería, en tiempos de Pedro y Cerda, si no me equivoco. Y él fue el gran mentor. Yo le tenía mucho cariño a don Carlos. De hecho, yo en quinto año haciendo el ramo era ayudante porque él me pedía que toda la base cartográfica la pasara yo. Después hice la memoria sobre toda la regulación de la configuración física de la concesión, que me la corrigió él, y me fue bastante bien. Y después, apenas juré en la Suprema, lo que pasa es que yo me demoré un año más de lo normal, porque cuando egresamos de la Gabriela Mistral, justo se acababa el convenio con la Chile y se iniciaba un convenio con la Católica. Entonces, había un año en que no sabíamos si nos iban a tomar exámenes de grado o no. Entonces partimos todos en la práctica. Entonces yo egresé en el 86, pero a fines del 86, pero di el examen de grado en septiembre del 88, porque el 87 hice la práctica, por lo que contaba. Y de ahí me fui a estudiar el magíster de Derecho y Minería, que lo hacía la Universidad de Atacama, que era el único que había en Chile, que lo hacían básicamente profesores de la Chile. Y ahí me empecé a vincular más con el tema minero. Un abogado que le tengo mucho cariño, que fue compañero mío en el magíster, era abogado en esa época, Minera Cerro Centinela, que ya era del grupo Luxich, y entré a trabajar el año 90, el magíster fue el 90 y 91, y a fines del 91 entré a trabajar al grupo a través de una empresa que se llamaba Compañía Minera Cerro Negro. Y en esa época el brazo minero del grupo Luxich no se llamaba Antofagasta Minera, se llamaba Anaconda Chile. Y después empecé a pasar por todas las compañías mineras del grupo, y ahí estuve prácticamente vinculado a la minería unos 18 años, 19 años, llegando a ser fiscal del grupo minero. Y después me pasé a otras compañías del grupo, al Ferrocarril de Antofagasta Bolivia y a Aguas de Antofagasta. Y ahí estuve 20 años. Pero fue un poco de sangre por la minería, otro poco por la locura, porque yo siempre no he sido muy bueno para los escritorios, siempre me ha gustado salir harto. Y lo bueno que tiene la disciplina del derecho de minería es que uno lo pasa bien porque tiene mucho terreno. O sea, yo conocí lugares que nunca habría conocido si no hubiera sido por la minería. Nosotros, una vez al año, recorríamos la primera faena minera que había para el norte, era Cerro Negro, que estaba ahí en Cabildo,
Y la última, pertenencia minera del grupo, estaba a la cuadra de Iquique arriba, en Salar de Ujina. Entonces yo recorrí el altiplano desde Copiapó hasta mismo Chungará por arriba sin bajar a la carretera, conociendo lugares que eran imposibles, la Laguna del Negro Francisco, el Salar de Pedernal, el Salar de Punta Negra, después Calama, Conchi, Guatacondo arriba, Coyahuasi, Cancosa, después, uno llegaba después ahí a Ollagüe, después seguía a Tignamarti, Valchaca, Putre, y terminábamos arriba en Chungará. O sea, era un mes completo en camioneta, ¿no? Claro, de alguna forma las ciencias de la Tierra son muy interesantes y apasionantes para quienes las ejercen y bueno, es de cualquier especialidad, me imagino. ¿Usted de alguna forma siempre hizo clases o ha dado varias entrevistas sobre el código de aguas y la relación entre la minería y el agua? ¿Por qué se Así es. interesó específicamente en ese tema? Bueno, la parte de aguas, porque traigo un poco la vena de mi padre, ingeniero hidráulico. De hecho, yo soy director honorario de la empresa que era mi papá, que lo tienen los trabajadores hoy día. Así que siempre he estado vinculado con las perforadoras. En segundo lugar, sí, yo considero que la minería y las aguas son primas hermanas porque tienen una regulación muy similar. De partida que sin agua no hay minería, como sin agua en realidad no hay prácticamente ninguna actividad productiva. Pero dentro de la minería, yo diría que lo que es la energía, el agua y el ácido sulfúrico, como decía uno, son los principales insumos. Y, repito, tiene una regulación que dentro de todo es bastante similar. Yo diría que a nivel de principios son prácticamente los mismos. Y se diferencian por las características propias que tiene el agua como recurso y el acceso al agua por un lado, y lo que son los yacimientos mineros y el acceso a la exploración o explotación por el otro. Pero en general, y es como el derecho, así el derecho al final es uno solo. Lo que pasa es que a uno por razones metodológicas se lo enseñan por partes, pero uno aunque se dedique al derecho de aguas o se dedique al derecho de minería, yo siempre he dicho una premisa: el que sabe derecho civil sabe derecho, el que no sabe derecho civil no sabe derecho. ¿Ah? ¿Ah? Claro, La madre es el ramo formador de criterio por esencia, y uno lo que tiene que aprender, yo siempre le digo a mis alumnos, porque yo llevo desde el 86 haciendo clases hasta hoy día. Además hago clases de civil, y en la católica hice también mucho tiempo civil hasta que me pasaron minero de agua y no podía seguir con los otros. Pero yo siempre he dicho a los alumnos que para manejarse en la vida hay que tener dos o tres ideas fundamentales en la cabeza, y el resto es, como dicen por ahí, sabiduría, o sea, el temor de Dios, e inteligencia, o sea, alejarse del mal. Y con esos dos postulados básicos, más tres o cuatro ideas claras de la disciplina, uno se las puede hacer por la vida. claro, una buena premisa. Y Sí. llevándolo un poco al contexto de la pregunta que le mencionaba anteriormente, eh, Chile es un país de commodities, de alguna forma, donde la minería del cobre y próximamente el litio van a ser muy importantes para la economía del país. Usted ha estudiado, como le decía anteriormente, el tema del código de aguas y el derecho al agua. ¿Cree usted que hay aspectos urgentes que el derecho tiene que resolver en materia minera? A ver, yo en realidad materia minera y materia de aguas. ¿Ah? Yo creo, a ver, uno podrá tener sus opiniones y lo que uno diga acá no es tanto sujeto al juicio de valor, sino que doy la opinión básicamente tratando de ser lo más técnico posible. Yo creo que el Código de Minería del año 82, pero empezó a regir empezó a regir el 83, si bien digo, Ujú. tiene un gran mérito que efectivamente permitió dar una seguridad jurídica que hizo que al país llegaran grandes inversiones. Uno siempre lo dice, y lo dicen clases también, el derecho no puede hacer nada con la geología, porque la geología es caprichosa y el derecho no va a decir que una mina tiene tal ley o que la recuperación va a ser tanta, sino que eso va a depender de la geología y de lo que sea la metalurgia, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Hay una estadística que de cada 30 descubrimientos solo uno se transforma en mina. ¿Ah? Entonces ahí el derecho no tiene nada que hacer. No puede pelear con un intrusivo o con un pórfido, no tiene nada que hacer. Pero sí donde tiene mucho que hacer es en plantearse, por decirlo de alguna manera, la siguiente pregunta. Mire, a usted inversionista minero, yo no puedo darle ventajas o seguridades respecto a la geología, pero si es lo que me compete, le voy a dar todas las seguridades jurídicas posibles, cosa que usted pelee contra el cerro, pero no pelee contra el código. ¿Ah? Ese fue el gran mérito que tuvo el código, tanto desde el punto de vista técnico, porque obviamente traer todo el sistema de cartografía UTM al emplazamiento de las concesiones es un gran avance, porque es lejos un sistema
sumamente preciso. Y desde el punto de vista de los derechos propiamente tal, el rodear de un marco de protección a la actividad minera cuando requiere grandes inversiones también es algo absolutamente deseado. Yo solamente coloco un ejemplo. El año 97, 98, cuando se hizo la inversión para el proyecto Pelambres, que era una inversión para llegar a 175.000 toneladas día más o menos de procesamiento, ese proyecto costó alrededor de 1.500 millones de dólares. 3 años después, cuando se hizo Tesoro, que era un proyecto para 75.000 toneladas, o sea, la quinta parte, por decirlo de alguna manera, de Pelambre, o la cuarta parte, ese proyecto costó cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Ah? Porque, por un lado, y está bien, empezó a regir toda la legislación ambiental, entonces los costos ambientales, esos costos que tuvieron que internalizarse dentro de los proyectos, bajo una rigurosidad que antes no existía. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene que invertir 2.000 millones de dólares, no los va a invertir en un lugar o en un área donde la inseguridad jurídica es tremenda. ¿Ah? No lo va a hacer, y menos hoy día. Entonces, ese pilar yo creo que el código lo abordó bastante bien. Bastante bien. Claro, y ahora llevándolo a un plano más personal, a lo largo de su vida profesional ha sido académico de la misma universidad en la que se tituló y también ha estado en la docencia del derecho, de la Secretaría General, decano y rector también de la Universidad Gabriela Mistral, ¿cierto? En este nuevo desafío, ¿cuál es el enfoque y el sello que pretende transmitir a los estudiantes de la Universidad San Sebastián de la carrera de Derecho? Sí, y agradezco la pregunta. Yo creo que para responder, uno primero, a ver, uno como persona pasa, si son las instituciones las que quedan, uno siempre tiene que estar dispuesto, siendo joven, de mediana edad o viejo, tiene que estar dispuesto a que lo que uno eventualmente pueda sembrar lo cosechen otros y no amargarse por ello, todo lo contrario, sentirse sumamente realizado si algún fruto bueno que uno sembró lo pudieran cosechar otros. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que yo tengo que adecuarme a la misión, a la visión y a los valores de la universidad. O sea, yo lo que tengo que hacerlo dentro de ese marco, y si acepté ser decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, es precisamente porque comparto la misión, comparto la visión, comparto los valores y comparto el proyecto educativo. Entonces, lo primero que uno se plantea es tratar de ser lo más fiel posible en su trabajo a lo que es la misión, la visión y los valores. Y el proyecto humanista cristiano, por cierto. ¿Eh? Creo que hoy día como cristianos tenemos bastante más responsabilidad de la que uno cree. Y dentro de eso, tratar de darle una línea editorial a la facultad, acorde al proyecto de la universidad, de acuerdo al carisma que ha venido tomando el devenir de la facultad. O sea, tiene una marcada intención hacia lo público, a tratar de formar buenos gestores públicos, que sus abogados que egresen sean, ojalá, de los mejores agentes de la administración si deciden entrar a la administración. Entonces, la gran aspiración mía es consolidar esa línea editorial. ¿Ah? Es decir, a mí me encantaría que el día de mañana gran parte de la eficiencia que pudiese tener la administración pública se debiera a los buenos profesionales que están en ella y que formamos nosotros como universidad. Yo creo que hoy día, y la pandemia lo demuestra, o sea, hoy día lo que uno menos puede ser es ser egoísta. Uno tiene que comprender que el hombre es un ser de relación y como ser de relación lo que tiene que hacer es, por decirlo de alguna manera, dar todo su amor hacia el prójimo. ¿Ah? El que quiere ser grande tiene que hacerse el servidor de todos. Y ahí me encantaría que los abogados de la universidad efectivamente el día de mañana fueran reconocidos un poco por ese estigma. Estuvieron dispuestos a servir para que otros se engrandecieran. Claro. Bueno, y usted también ha estado bien presente en esta pandemia porque hace unas pocas semanas envió un mensaje a sus estudiantes debido a la cuarentena. Sí. Hemos, hemos visto que el derecho en ese caso no está ajeno ni a la salud, ni a la educación, está en todas las dimensiones. Entonces, preguntarle bajo esos criterios y sabiendo que estamos en una crisis sanitaria y quizás probablemente también social, ¿qué aspectos o problemas entre la ciudadanía y el Estado salen a relucir en momentos como este y cómo puede aportar el derecho desde las distintas áreas? Sí, yo creo que, a ver, hay mucha gente que de repente cree que cuando hay una situación extraordinaria, lo primero que hay que hacer es reformar
reformar las leyes, a reformar la Constitución. Yo no soy tan partidario de eso. Yo creo que lo que hay que hacer primero es adecuar un poco las interpretaciones dentro del marco legal que tengamos. Yo creo que lo que uno tiene que hacer frente a la situación en que estamos, en primer lugar, dejar un poco al lado los intereses propios y los intereses de colectividades y sumarse todo al interés común. Hoy día nosotros, había un profesor de Derecho Constitucional extranjero, que no me acuerdo el nombre cómo era, pero ya me voy a acordar, que decía que lo que distinguía a una nación era el haber hecho grandes cosas juntos y quererlas hacer todavía. Entonces nosotros como nación lo que tenemos que, y aquí incluyo a toda la gente que vive en el país que habita, lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo a ver cómo superamos la crisis, ¿ah? Por los medios más legítimos y morales que correspondan. Eso es lo primero, y eso significa que los intereses personales hay que dejarlos a un lado. Por eso es que con estas crisis uno no se puede quedar, como dice por ahí el Papa Francisco, no se puede quedar rumiando la desolación, sino que lo que tiene que hacer es extraer todos aquellos elementos que estas crisis dan y que permitan fortalecer los cuerpos intermedios, que permiten engrandecer la voluntad y que permiten engrandecerlo a uno y ponerlos en práctica siempre, no hasta que se acabe la crisis, sino que siempre. Que si hay algo que nos ha demostrado esta pandemia, es que la arrogancia que tenemos como seres humanos de creer que todo lo manejábamos, en realidad no manejamos nada. No manejamos nada. Y lo único que nosotros podemos hacer en este caso es no perder la esperanza, mantener el optimismo y estar, a mi juicio, como quien dice, atento a la voluntad de Dios. Entonces, y la voluntad es, saquemos lo mejor en estos tiempos, ¿sí? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, es lo que tenemos que sacar adelante. ¿Usted cree que debe haber alguna área que se refuerce más que otra después de esta crisis? Sí, yo creo que lo que hay que hacer, supongamos que pasa la crisis de salud, ya queda más o menos controlada, lo que tenemos que hacer es devolver la expectativa de la gente y hacer una política fuerte de generación de empleo. Y si me preguntan a mí, yo creo que esto partiría por lo que es la obra pública, que es lo que la construcción en Chile es lo que más mueve, ¿ah? Sea la construcción directa por la ejecución de proyectos propiamente tal, como otras actividades que generan efectos multiplicadores que son bastante significativos. Entonces, yo lo que haría, y ya algo se ha anunciado, es empezar a estudiar o reforzar el plan de concesionamiento de servicios, por ejemplo, la utility, eh, en la medida que se pueda generar obras de infraestructura. Yo siempre he dicho que en este país, efectivamente, gran parte de la sequía se la debemos al clima, pero gran parte de la sequía también se la debemos a que no existe una infraestructura de acumulación de agua en invierno que permita soltar los caudales en verano, que es cuando el riego tiene su mayor uso extensivo. Entonces, tratar de fomentar también todo ese tipo de obras. Claro. Y tiene la ventaja que son obras a largo plazo, entonces no mantienen una ocupación por 2 o 3 meses. Claro, eso es importante regular el tema de las concesiones y, como usted decía, el tema de la minería. Eh, Claro. Dígame, perdón. No, no, no. Decano le ha tocado asumir un periodo más o menos extraño, donde la forma de aprender y relacionarse con los mismos funcionarios y estudiantes no es como acostumbrábamos. Yes. Bajo ese sentido, ¿cuáles han sido los mayores retos hasta ahora para usted y qué desafío espera asumir durante su decanato? A ver, el principal reto es que efectivamente yo llegué el 2 de marzo y me encontré que a las 2 semanas ya estaba trabajando desde la casa y llevo 4 o 5 meses, 4 meses como decano, los cuales 3 meses y medio han sido desde la casa. Entonces, ese es el mayor reto, que todavía conozco poco mi oficina, no he podido llegar ni los cuadros ni nada de eso, ¿ah? Pero, pero a ver, yo siempre digo lo siguiente, en primer lugar uno tiene que ser agradecido donde está, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Yo digo que es una inmoralidad quejarse hoy día, porque siempre hay alguien que está peor que uno. Y sobre todo, el caso de nosotros estamos en el sector privilegiado. Entonces, por decencia, uno no puede, en primer lugar, quejarse. En segundo lugar, eh, como reto, o qué se plantearía como reto futuro frente a esta educación virtual, yo vuelvo un poco a lo que decía al principio. Claro, uno como profesor, y más lo que tenemos ciertos años ya, como digo yo, los que estamos en el grupo de riesgo,
nos acostumbramos a la educación presencial. Yo he hecho muchas clases en magíster, y en el magíster uno tiene clase con 5 o 6 personas. Gran parte de las clases yo lo hacía en un café, en la mesa de un patio, porque me gustaba mucho la conversa. En magíster el sistema de clase es distinto que en pregrado, porque la gente de partida que toma un magíster porque está interesado en la especialización, y en segundo lugar porque no hay que pasar lo mismo que se pasa en pregrado, sino que hay que entrar a profundizar las cosas, y eso se da en los ambientes de conversación. Entonces yo soy mucho de la presencialidad, ¿ah? Me gusta mucho el contacto alumno-profesor, y ojalá pudiera generar un discípulo. Pero en fin, eso hoy día es imposible. Entonces lo que uno tiene que hacer es recatar lo bueno que tiene este sistema. Siempre también le digo a mis alumnos, miren, es verdad, es una lata de repente estar hablando en una pantalla. Yo acabo de tomar unos exámenes en la Católica, en el curso de Derecho y Minería que tengo allá, que fue por sistema Canvas, y es una lata estar preguntándole a la pantalla, y de repente que se cae la conexión y todo. Pero es lo que tenemos, y con eso hay que batirse de la mejor manera posible. Si nosotros vamos a hacer mejor educación, no tanto porque el sistema, la plataforma sea buena o mala, sino que por la disposición que tenemos para poder ser lo más cercano, lo más empático a través de un sistema que nos podamos. Y yo creo que esas cosas hay que capitalizarlas. O sea, si el día de mañana se vuelve al sistema presencial, uno tiene que tomar lo bueno que tenía esto. ¿En qué sentido? O sea, de repente, si yo estoy haciendo un ramo de Derecho de Minería y llamo al presidente de la Sonami y le digo, oye, ¿por qué no me hace una clase? Es mucho más fácil hacer un sistema virtual en que te mando el link y se mete, a que se tome un auto, vaya, pido, no llegue para allá, y no puede estacionar, que esto, que lo. Entonces, estas cosas también hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas porque el sistema online o remoto es más globalizante, por decirlo de alguna manera, que el sistema presencial. O sea, yo puedo llamar a un tipo de España y a lo mejor lo puedo conectar. Entonces, uno de los grandes desafíos desde el punto de vista funcional, por decirlo de alguna manera, de la facultad, es cómo aprovechamos lo mejor de los dos sistemas. Y si hay que navegar contracorriente, bueno, hay que hacerlo, porque los únicos peces que no nadan contra la corriente son los peces muertos. Entonces, aprovechemos las cosas. Aprovechemos, si esto no es todo malo, todo lo contrario. Yo creo esto que permitió desarrollar habilidades que no conocíamos. En el ejercicio profesional, esto demuestra que si yo tengo un cliente el día de mañana que tiene un problema en Punta Arenas, no tengo para qué hacerlo venir a Santiago con una reunión, sino que me puedo conectar directamente con él por este sistema. Entonces, Claro. saquemos lo bueno de ambos mundos, como digamos. Claro, un reto sería como congeniar esto para que la gente aprenda mejor, para que los estudiantes puedan regresar a clase sin tanta poca expectativa, con la misma calidad de educación, ¿o no? Sí, claro, o sea, lo que pasa es que estos sistemas de repente, a lo mejor cuando vuelve a la presencialidad no van a ser principales, sino que van a pasar a ser complementarios, pero aprovechemos mejor lo complementario. ¿Ah? Claro. Yo creo que de repente no hay que ser binario, o este otro. No, si los dos se pueden mezclar. Y me imagino que usted ha visto el ambiente más o menos de los estudiantes de Derecho de la Universidad de San Sebastián en cuanto a la pandemia. ¿Ve alguna debilidad en la educación? ¿Cómo lo ha percibido usted? A ver, lo que pasa es que lo que yo he visto, yo diría, una cosa es el sistema por el cual se está funcionando hoy día, y otra cosa es cómo nos pilló, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, esto ha sido traumático porque llegó de improviso. ¿Ah? O sea, nadie pensaba, cuando el primer caso, si no me equivoco, fue esta persona que era de San Javier, que llegó, nadie pensaba a mediados de febrero. Yo estaba de vacaciones, yo siempre salgo a recorrer en vacaciones con mi familia, porque por suerte me gusta la carretera. Yo estaba en un lugar de Argentina que está frente a la zona de San Carlos, Parral, que se llama Barbarco, que está perdido en la cordillera del norte de Neuquén, pero que es precioso. Y ahí supimos, y nadie pensaba que a vuelta de correo, al mes y medio, íbamos a estar todos encerrados. Entonces, aquí no se pudo planificar nada, por decirlo de alguna manera. Hubo que empezar a implementar el proceso, que afortunadamente la universidad, por el expertise que traía, funcionó bastante bien. ¿Ah? Pero entramos todos de improviso. En segundo lugar, cuando uno se venía a la cuarentena pensaba que iba a ser un mes a lo más, y resulta que ya llevamos 4 meses. Entonces, hemos sido bombardeados, por decirlo de alguna manera, por esta pandemia, en el sentido de que nos ha bajado el ánimo, si queremos decir. O sea, yo siempre digo, si el 31 de diciembre alguien se pone a llorar porque se va el año 2020, yo lo agarro botellazo. ¿Ah? Todos queremos que se vaya rápido este año, por decirlo de alguna manera.
Entonces, fue muy de improviso, ha durado quizás mucho más de lo que uno pensaba, y todo eso obviamente que genera un desgaste mental. ¿Ah? Genera un desgaste mental, pero porque tiende a deprimir, es decir, de repente uno no ve salida, otro día más igual, que el fin de semana es lo mismo que el día de la semana, con la diferencia que uno a lo mejor en vez de ver una pantalla de computador, una pantalla de televisión, pero está en el mismo lugar. Pero yo repito, no hay capitán que no se precie, que no se haya forjado en las grandes tormentas. Entonces, ese a todo lo que genera, yo creo que el gran desafío que tenemos es precisamente ganarle a esta pandemia. Y la primera manera de ganarle es con el ánimo, como digo yo, Claro. con el optimismo y con la esperanza. Entonces, si bien es cierto, produce desazón, sí, todos somos humanos, pero hay que ver un poco más allá. El día de mañana, a lo mejor en 15 o 20 años, esto se va a recordar como una anécdota. ¿Te acordáis cuando el primer año de la universidad estuvimos haciendo clases por pantalla? ¿Te acordáis de esto? ¿Te acordáis del otro? A lo mejor se va a hacer así, pero va a haber forjado temple. Y yo creo que es importante que los alumnos entiendan que la vida en el fondo es como esto. O sea, la vida forja temple. ¿Ah? No hay vida sin problema. ¿Ah? Entonces, yo creo que uno de repente tiene que dar al sufrimiento en ese momento, tiene sin embargo que tratar de mirarlo con otra perspectiva, porque si Claro. no, nos vamos a ahogar solos. Y eso es lo único que nos puede pasar. Al final es un reto para todos, yo creo. Todos sacan Así. algo bueno de esta pandemia. Y bueno, llevándolo a otro plano, con respecto al estallido social, considerando esta agitación que se dio en octubre del año pasado y sumando a las condiciones de, digámoslo así, empobrecimiento de una parte de la sociedad hoy en día, ¿ve posible un segundo estallido social, perdón, y cómo sería adecuado manejarlo desde diferentes áreas del derecho? A ver, yo, si veo posible de segundo estallido social o no, ojalá que no, pero no tengo la bolita de cristal. A ver, al final uno pasa siempre un poco por lo mismo. Yo creo que el desafío que tenemos hoy día, producto de la pandemia, es de tal envergadura que uno no puede paralelamente entrar a destruir instituciones, por decirlo de alguna manera. Independientemente que lo considere buena o mal, pero no lo puede hacer porque al barco no le podemos hacer más hoyo, porque si no el barco se va a terminar hundiendo. Entonces, yo creo que las peticiones que hayan sido motivo del estallido social, muchas de las cuales, por supuesto, que tienen bases justas, hay que canalizarlas por los medios que existen. Es decir, o sea, ¿qué ejemplo le vamos a dar a los hijos cuando vean que sus padres son los que son antisistema o que tratan de destruir? Yo creo, al final, estos estallidos sociales, uno dice de repente, ¿no será también el reflejo de otros problemas que se sufren en el seno de cuerpos menores, de cuerpos intermedios, y que se manifiestan por esta vía? También puede ser posible. Entonces, yo honestamente creo que muchas veces no hay que inventar cosas nuevas, sino que hay que desempolvar los libros. De repente uno dice que la educación en lo que son los valores fundamentales y tradicionales hay que reforzarla, no se puede dejar de lado. ¿Ah? Piensan siempre que el colegio enseña, pero la familia es la que educa. Entonces, hay que generar un sentimiento de cuerpo, un sentimiento de relaciones personales con los más cercanos, de filiación, si se quiere, lo más fraterno posible. Porque si no, todos esos descontentos después se expresan en la vida social. Y la forma de obtener ciertas peticiones que, repito, sean justas, es absolutamente legítimo plantearlas, pero a mi juicio es absolutamente ilegítimo tratar de resolverlas destruyendo al prójimo. Claro, claro, y aparte que es un problema multidimensional, o sea, no se puede apuntar solo desde de un lado, hay que resolverlo mediante conversaciones y acuerdos, me imagino. Exactamente, y nosotros, los países al final son como una gran familia, también siempre hay prioridades, y uno lo que tiene que hacer es atender lo más urgente y lo otro obviamente que se posterga porque no hay medios para hacerlo todo, si no, no se puede. Entonces, un adecuado manejo de las prioridades, una adecuada probidad instalada en todos los organismos, un respeto, porque lo que se ha perdido mucho es el respeto
y sobre todo el respeto a la autoridad. O sea, toda persona considera hoy día que si alguien impone, si alguien refleja, porque la autoridad es algo que se acepta, no es algo que se impone, pero cualquier conducta que se impuesta, la gente tiende a rebelarse porque nadie puede decirme a mí lo que tengo que hacer. Todo lo contrario, cuando uno vive en sociedad, precisamente sacrifica espacios de libertad para un mejor desenvolvimiento de la libertad de la sociedad. Entonces, hay que volver al discurso de que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, y la gran diferencia es que los derechos imponen sus obligaciones correlativas, y cuando pretendo derechos sin responsabilidad o sin obligación, estoy promoviendo un libertinaje. Y hay que tener, por lo menos yo pienso así, que a la inteligencia se accede, o a la verdad se accede por la inteligencia y no por la mayoría de votos. Claro. Decano Izañartu, para ir cerrando esta entrevista y no quitarle más tiempo, eh, usted eventualmente, de publicar en esta revista, ¿cuáles serían los principales temas en algún artículo o columna de opinión que consideras importante para que los alumnos nuevos o que recién están entrando a la carrera de Derecho se motiven y quieran de alguna forma cambiar el mundo, cambiar realidades? Mire, yo creo, Camila, que, y sobre todo viendo en Derecho Minería y en Derecho de Agua, a mí hay una línea, yo hice todos los cursos de doctorado, presenté la tesis, nunca podía hacer la tesis por problema de tiempo nomás, pero uno de los grandes temas míos que yo tenía en la tesis era el rol de los cuerpos intermedios en la administración de las aguas, o sea, potenciar las organizaciones de usuarios y todo. Yo creo que una de las grandes inquietudes que me gustaría que adoptaran los alumnos, o sea, que tomaran cuenta o tomaran nota los alumnos, desde el punto de vista del derecho de minería y el derecho de aguas, es que se leyeran la encíclica Laudato Si y se dieran cuenta de la manera en que perfectamente se puede compaginar lo que es la explotación de recursos naturales con el principio de distribución universal de los bienes y el cuidado del hogar común. Yo creo que son cosas perfectamente compatibles, no hay ninguna ecología profunda, por decirlo de alguna manera, en esa encíclica, y a mí me gustaría plantear esa inquietud, es decir, que la tierra está para que bueno, adoremos al Creador gracias a sus criaturas, y también para que la aprovechemos. Y el aprovechamiento tiene que ser un aprovechamiento responsable, que por un lado es cuidando la casa y respetando la distribución universal de los bienes, pero también es un aprovechamiento irresponsable el, por una determinada ideología, proponer no tocar ningún recurso. Porque está claro en la parábola de los talentos que quien enterró el talento fue castigado. Y fue castigado, en el fondo, por el miedo o el temor. Entonces, hay que hacer que la tierra, ojalá, genere riqueza desde el punto de vista responsable y cuidando nuestro recurso. Claro, de alguna forma los recursos son limitados y los intereses infinitos. Claro, son limitados, pero hay un dato que que de repente uno lo cita en clase, ¿eh? Cuando se produjo la nacionalización de la gran minería del cobre y de Compañía Minera Andina en Chile, ley de reforma constitucional 17.450 respecto a la Constitución 25, allá en el año 71, las reservas de cobre se calculaban en Chile en alrededor de 160 millones de toneladas. ¿No? Se supone que entre el 71 y el 2020 se ha explotado, o sea, se debería haber agotado esa riqueza, y hoy día se calcula que las reservas son infinitamente superiores, gracias a que en los años 70, 71, los minerales se explotaban con leyes del 3% para arriba. Hoy día hay proyectos mineros cuyas leyes de corte es de 0,40, 0,40 de ley, o sea, 0,40%. Gracias a que la tecnología ha permitido obtener recuperaciones de minerales bastante más elevadas y con menor costo. Entonces las reservas hoy día han aumentado monstruosamente, de manera monstruosa, porque al bajar la ley de corte aumenta el mineral. Entonces, esquematizarse, puede decir, no, que hay tantos millones y esto se va a acabar, un momentito, porque también corre la tecnología por el lado y permite ir haciendo mejores aprovechamientos. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que manejar, a mi juicio, de manera criteriosa, de manera ordenada, y la minería genera riqueza para el país, que nos ayuda a ir saliendo de la pobreza, y con un manejo eficiente en el sentido con un cuidado responsable
del medio ambiente. Pero no es lo uno o lo otro, sino que se puede hacer, a mi juicio, lo uno y lo otro. Perfecto, claro, toda la razón. Muchas gracias, decano Izañartu, por esta entrevista. De verdad estamos súper contentos de haberlo tenido en entrevista con nosotros y espero que no sea la última vez que lo tenemos con nosotros. Ya, muchas gracias, que les vaya bien, pues cuídense. Muchas gracias, que esté Ya, bien. Buena gracias. tarde. Igualmente, Chao. gracias. Adiós.